Dios les bendiga. Vamos a leer aquí en Hechos capítulo 3, desde versículo 12 hasta 21, que dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis el santo y el justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y que y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Perdón. Hasta versículo 21. Amén. Aleluya. Entonces vamos a titular esto, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 12, una vez más, que dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Aleluya, gloria a Dios. Entonces Pedro había visto esta multitud que estaba ah, juntado, y entonces la multitud había juntado porque realmente de lo que Dios había hecho. La multitud juntó Dios, porque en el día de Pentecostés, porque algo que Dios había hecho. Aleluya. Y esta vez fue la sanidad del hombre en ese lugar que se llama, aleluya, gloria a Dios, dice, la puerta del templo que se llama la hermosa. La hermosa. Gloria a Dios. Y ellos juntaban porque vieron ese hombre sanado y queriendo escuchar algo. ¿Por qué? O sea, la palabra de Dios. Pedro había predicado en el día de Pentecostés y también a esta multitud, pero los resultados son un poco diferentes. Esta multitud, claro que ellos
muchos habían creído en Jesucristo. 5,000 personas, más que en el día de Pentecostés. Pero en el día de Pentecostés no había ah, algún, algunos líderes que estaban opuestos de ellos. Pero en este caso sí. Entonces los líderes agarraron a Pedro y Juan y pusieron ellos en, en un lugar como cárcel para que podrían el siguiente día hablar de lo que, que estaban haciendo y todo eso. Una nota que cuando Pedro había predicado a la multitud en el día de Pentecostés, y esta multitud también, básicamente son las mismas cosas. O sea que ellos, él dijo, Pedro, diciendo que ellos escogieron malamente. Y ellos habían querido a crucificado el rey, al autor de la vida. ¿Y el autor de la vida quién es? El autor de la vida es Dios. Entonces él estaba diciendo que Jesucristo es Dios. Aquí el, la multitud había juntado y eran ellos, tenían, tenían ellos curiosidad debido a esa sanidad y ellos posiblemente no supieron que eran Pedro y Juan los discípulos de Jesucristo, o más bien dicho, los apóstoles del Señor Jesucristo. Ellos dos, Pedro y Juan, habían confrontado a este hombre cojo, y Dios lo había sanado según la palabra de Dios. Entonces la multitud que estaban escuchando las palabras de Pedro, o sea, la palabra de Dios, eh, que Pedro dijo a los dos multitudes, día de Pentecostés y esta multitud, que ellos querían un homicida más que Jesucristo, el inocente, el autor de la vida, el que da la vida, el Mesías y el Cristo. Entonces él predicó a esta multitud diciendo la razón por qué el hombre fue sanado. Fue debido al poder del nombre de Jesucristo, que llegó para, ese poder llegó para sanar a este hombre cojo. Aleluya. Pedro había dicho que no fue por medio de su santidad o su, digamos, su piedad o su poder, pero fue por medio del nombre de Jesucristo. Claro que la multitud estaba maravillado, tenían ellos curiosidad de razón y cómo el hombre fue sanado. Eh, También nosotros sabemos que había un lugar, aleluya, en Jerusalén. Y ese lugar era, digamos, vamos a verlo. Aquí en Juan capítulo 5 habla de un lugar que se llama Bethesda y tenía 5 pórticos y allí había una multitud que quería la sanidad. Cuando un ángel descendía del cielo y movió el agua, el primero que entró en esa agua fue sanado. Eso era un estanque. Aleluya. Pero después,
Aleluya. Yo creo que cuando Jesucristo sanó el hombre allí en Juan capítulo 5, yo creo que desde allí ya no movía las aguas. Ellos debían de mirar a Jesucristo. Y cuando Jesucristo fue al cielo, ellos debían de mirar a, a enfocar a Jesucristo y que los apóstoles y los creyentes de Jesucristo estaban hablando y testificando de Jesucristo. Aleluya. Entonces, los que querían la santidad debían de ir a un lugar donde los apóstoles, donde están los apóstoles o creyentes en Jesucristo para que ellos pueden recibir su santidad por medio del nombre de Jesucristo y no por el agua en en vez de Bethesda. Aleluya. Porque el poder de Dios estaba con sus testigos, los apóstoles y los creyentes. Aleluya. Que Jesucristo había dado ese poder de la sanidad. Aleluya. Entonces deben de enfocar a quién, de quién es el origen de la sanidad. Jesucristo fue crucificado y ellos podrían pensar desde entonces ya era el fin de Jesucristo, pero no era su fin. Eso era el comienzo de la iglesia. Aleluya. Y ellos iban a testificar de Jesucristo que la gente podría más y más escuchar de las cosas que Él está haciendo. Él pagó el precio para que la iglesia recibe redención, el poder del Espíritu Santo, eh, perdón de los pecados y sanidad en su nombre. Aleluya. El apóstol Pedro dirigió que la gente no enfoca a sí mismo, o Juan, del- de esa fuente, sino que o sea, del origen de ese poder, porque de ellos mismos no tienen el poder. Es el poder de Dios por medio del nombre de Jesucristo. Aleluya. Entonces, Él dirigió la multitud a enfocar sus ojos en Jesucristo en vez de ellos mismos, porque de Jesucristo y su nombre, de allí es el origen de todo el poder de la sanidad o cualquier otro poder de las cosas buenas. Pedro declaró Jesucristo de ese poder de sanidad y todo viene por su nombre durante la edad de la iglesia. Sin duda, Jesucristo hizo mucho por por el ser humano por medio de ah, recibir las cosas malas antes de ser crucificado y que él murió en la cruz de Calvario para que la gente pueda recibir muchas cosas buenas. Vamos a leer versículo 13. Versículo 13 nos dice así, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Amén y amén. Aleluya.
Pedro está testificando sobre Jesucristo. Él menciona el mismo Dios que Abraham, Isaac y Jacob había servido. Ese Dios había glorificado a Jesús, o sea, ah, el mismo Dios que Abraham, Isaac y Jacob había servido, había glorificado el hombre Jesús. Pero ellos, esa multitud, lo había entregado a Pilato o a la muerte. Y ellos anegaron a él en frente de Pilato. Y aún Pilato mismo quería que él regresara a su propia vida. En otras palabras, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios que ellos sirvieron, la multitud que estaba enfrente de Pedro lo había negado, no aceptando él como Señor. Y Pedro estaba diciendo que Jesucristo es el autor de la vida. ¿Y quién es el autor de la vida? Pues Dios mismo. Entonces, Jesucristo es Dios. Pedro permitía que ellos vieran lo que hicieron a Jesucristo. El apóstol Pedro hace un buen esfuerzo a presentar Dios como glorificando a Jesús para que el hombre Jesús, para mostrar que era la idea de Dios, era la voluntad de Dios, era la plan de Dios para que el hombre Jesucristo sea glorificado. Ellos, en otras palabras, fueron a quienes que rechazaron y negaron y entregaron a él a Pilato. Ellos aceptaron a nada más que diciendo a Pilato que no querían a él, aunque él era inocente de todo pecado y él que sanaba a la gente, levantó los muertos, sanaron los ojos ciegos y hizo muchas cosas, muchas maravillas para la gente, para que la gente sean gozosos. Pero ellos todavía rechazaron a creer en él. Pero aquí, en este caso, debido a esta sanidad y porque Pedro estaba testificando de Jesucristo, había 5,000 personas que empezaron a creer en Jesucristo por medio de esta testificación y predicación de Pedro. Y versículo 14, vamos a leerlo, que dice Hechos 3:14. Mas vosotros negastáis el santo y el justo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. El apóstol Pedro había declarado a ellos sobre de Jesucristo, que él era el santo. Eso significa que no había otro santo como él y que él era al justo. Nosotros podemos decir el que era el justo. Por ellos mismos, sin duda, en ese día, ellos, por medio de sus palabras, no eran justos. O sea, sus palabras de rechazarlo a él, y que estaban rechazando el Dios mismo por medio de él, aleluya. Esa era la evidencia que estaban
anegando al justo. En vez de recibir al santo y al justo, ellos aceptado un homicida, prefiriendo un homicida más que a Jesús. Uno puede pensar más profundamente sobre este. Ellos estaban anegando a Cristo y deseando un homicida. Eso es como aceptar a Satanás más que a Dios. Satanás es un mentiroso y un homicida, pero Dios es el que nos da la vida y el origen de la vida está en Él. La idea es que todos en la vida tienen que hacer una decisión a quién van a escoger en su vida. ¿Será que escogen un homicida o el autor de la vida? ¿Será que va a escoger a Jesús o Satanás? Jesucristo nos da la vida y provee a muchos a nosotros para nuestra bien y aún salvación. Pero Satanás quiere a destruirnos, tomar lo que tenemos y hacer nuestras vidas muy miserables. No puede uno, yo no puedo, ah, él podría decir que no podría entender cómo la gente puede escoger en contra de Jesucristo cuando él estaba dando la vida y todo para nosotros. Pero los judíos en ese día no entendieron su decisión. Pero Pedro había declarado a ellos cómo ellos habían escogido. Fue mejor para escucharlo entonces que escucharlo hubieran, ah, después de la muerte. Porque después de la muerte ya no hay oportunidad. Gracias a Dios que Pedro declaró a ellos sobre su decisión mala, que debían de arrepentirse, cambiar y ser cristianos. Jesucristo es el santo y Él nos hace santo cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Él nos hace una criatura nueva en Él. Es la experiencia mejor en la vida y es por toda la eternidad. Nosotros podemos ver que esto es la decisión más importante en nuestra vida, a escoger a Jesús o decir que no. Esto durante nuestro tiempo en esta vida, esta decisión es lo más importante. Debemos de levantarnos como Pedro predicando en este día para que la gente entiende que su decisión fue mala. Él estaba animándoles a escoger sabiamente en el futuro y en ese presente para Jesucristo. Amén. Y dice, versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aleluya, somos testigos, gloria a Dios. Entonces Pedro, declarando a quien ellos habían matado. Ellos habían matado el autor de la vida. Dios había levantado el hombre Jesucristo de la muerte, de la muerte. Pero desde allí, la muerte ya no tiene poder sobre él. Aleluya. Y él solamente murió por nuestros pecados, no por él, los pecados de él. Y ya no tiene poder sobre él la muerte.
Y cuando nosotros morimos o nos va al cielo, cuando Jesucristo nos llama, ya no tiene poder jamás la muerte o el pecado. Aleluya. Si seguimos a Jesucristo, si estamos en Él, aleluya. Pedro había declarado que él era un testigo de las cosas que había sucedido. Él declaró que no solamente era él que era un testigo, sino que Juan también y otros apóstoles y creyentes en Jesucristo también eran testigos de lo que había pasado. Él, a Jesucristo, no lo hizo en un solamente lugar, pero había muchos testigos, digamos, en los dos lados, los justos y los injustos, los que creyeron y los que no creyeron. Pero nosotros sabemos que el poder viene de Jesucristo, el nombre de Jesucristo. Los testigos confirmaron que Él había resucitado de los muertos y ahora vive para siempre. Versículo 16, vamos a leerlo, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aleluya y gloria a Dios. Porque Pedro está testificando a la multitud sobre Jesucristo y el hecho que el hombre había recibido su sanidad. Sigue que la doctrina que ellos habían predicado sobre Jesucristo era la verdad, porque estaba impactado con el poder del nombre de Jesucristo. Y eso había sanado el hombre. Pedro declaró que el nombre y la fe en ese nombre hizo que ese hombre recibiera su sanidad y que él había recibido esfuerzo. En otras palabras, sanándole de ese problema de ser cojo. Versículo 17 nos dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aleluya. Entonces podemos decir, en actualidad, ignorancia nos hace hacer malas decisiones. Es mejor hacer decisiones propias, uh, según inteligencia. En Proverbios podemos leer Proverbios capítulo 9 y versículo 10. Dice así, aleluya. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, la razón por qué ignorancia viene es porque uno no teme a Jehová. El otro es porque, claro, uno no obedece a Dios. Aquí está diciendo que el rey Salomón ah, dijo que ah, con con el respeto o temor para la palabra de Dios y por Dios mismo, eso podemos decir el término, la palabra es el temor de Jehová. Aleluya. Entonces, con eso, el temor de Jehová, viene la sabiduría. Es el principio. Y desde que el trono de Jehová o Dios
es el trono de santidad. Cuando nosotros aprendemos de Dios, estamos aprendiendo de su santidad. Cuando aprendimos de santidad, estamos en el proceso de entender más de las cosas de Dios. El temor de Jehová nos guía a la sabiduría, pero también nos guía a la conducta mejor en vivir en santidad. Actualmente nos guía a desear santidad y aprender de la santidad para tener entendimiento de él. La multitud no estaba dispuesto, o no estaba ellos cuando ellos querían la crucificación de Jesucristo, estaban haciendo eso por medio de su ignorancia. Con todos los milagros, señales, maravillas que Jesucristo había hecho y las multitudes hablando de él, algunos diciendo, este señal hizo, esta sanidad hizo y todo eso, ellos debían de escoger a Jesús. Pero Pedro había declarado porque tenían ellos ignorancia y por medio de eso ellos escogieron malamente. Eso es lo que ignorancia hace a veces. Nosotros no podemos entender todas las cosas sobre todo, pero hay algunas cosas que debemos de saber y eso es con Dios, la salvación para nuestra propia alma. Como la nación de Israel en aquel tiempo debían de entender más cosas de Dios que todas las naciones del mundo. Pero ahora nosotros mismos tenemos una gran oportunidad de conocer mucho más que Israel en aquel tiempo, porque nosotros podemos comprender y entender quién es Jesucristo. Y podemos escoger quién. Aleluya, porque tenemos la Biblia, tenemos su palabra, tenemos mucho más. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la historia de Jesucristo. Aleluya. En aquel tiempo, lo triste es que los líderes religiosos que estaban enseñando la palabra de Dios, o sea, la ley de Moisés, ellos debían de tener una relación hermosa con Dios por medio de oración y todo. Pero ellos, en vez de escoger sabiamente, rechazaron a Jesucristo. Y ellos también, como líderes, estaban diciendo que debían de escoger un homicida en vez de el autor de la vida. Entonces Pedro había declarado esto a ellos. Y aunque ellos supuestamente eran más sabios en las escrituras que Pedro y lo que ellos pensaron que eran, digamos, ignorantes como pescadores, Pedro declaró a ellos sobre Cristo y que él tenía la sabiduría de hacerlo. Y él había decidido a seguir a Jesucristo, pero ellos lo habían rechazado. Amén. Vamos a leer, aleluya, versículo 18 que dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Aleluya, aleluya. Y es algo que todos los discípulos, aunque ellos habían seguido a Él,
y también todos los otros discípulos, menos Judas Iscariote, ellos habían realizado que no entendía esto, que Cristo debía de sufrir y morir, y por medio de la boca de todos sus profetas, eso era declarado lo que iba a suceder. Aquellos en Israel, los judíos, habían escogido un homicida, mientras que otros discípulos y otros realmente no entendían todo lo que estaban haciendo. Jesucristo debía de sufrir y morir. Aleluya. Pero dice en versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él, aleluya, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo recibe hasta los tiempos de la restauración de todas cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces aquí dice, aquellos en Israel habían escogido un homicida y eso era mala. Pero el hecho es que Jesucristo iba a sufrir y iba a morir. Ellos habían realizado, sabían de estas cosas después. Vamos a leer versículo 19. Versículo 19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Aquí viene la noticia que ellos tenían oportunidad de arrepentirse. La primera palabra en versículo 19 era para expresar la voluntad de Dios y que ellos deben de arrepentirse. Aleluya. Todos ellos debían de arrepentirse de su decisión de escoger un homicida más que el autor de la vida. Ellos debían de convertirse al cristianismo. Aleluya. Hoy en día nosotros servimos al verdadero, que se llama Jesucristo. Debemos de seguir a Él, porque Él tiene y Él es el autor de la vida. Que Dios les bendiga hoy en día. Amén.